Esta es la novena prédica, la novena reunión que tenemos sobre el tema general que hemos venido hablando, comprados por sangre. Y dentro de ese tema, el domingo pasado comenzamos a ver en detalle sobre las maldiciones y las bendiciones. No entramos tanto en detalle sobre las bendiciones porque eso ya lo vimos en el año 2022. Hay 7 prédicas sobre las bendiciones. Pero sí hemos querido entrar porque es necesario que entremos en detalle hasta donde el tiempo nos permita, tratando de resumir con la posibilidad en el futuro ampliar en cada cosa que hablemos. Pero durante el día de hoy y el próximo domingo tenemos que completar de manera general el tema con la ayuda del Señor, hermanos. Entonces, vamos a continuar. El domingo pasado vimos sobre las maldiciones y bendiciones, qué son, cuáles son las características, cómo se manifiestan, y queremos de manera, pero muy brevemente, solo para enlazar con lo que vimos la semana pasada, hacer un pequeño, muy breve repaso. Un versículo que resume las bendiciones es Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Qué hermoso, qué precioso es vivir bajo la bendición del Dios Todopoderoso, hermanos. Y un versículo que resume las maldiciones: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El de arriba es un versículo que resume la maldición. El de abajo es una frase que resume la maldición: no serás prosperado en tus caminos. Y lo de abajo es una palabra que resume la maldición: frustración. Y no vamos a entrar en detalle porque para eso está la prédica anterior. Una maldición pudo haberse causado por nuestros antepasados o por nosotros, o causado en generaciones anteriores y nosotros haberla empeorado por nuestras acciones. Esto es un punto bien importante, hermanos. El hecho que hayamos aceptado al Señor, el hecho que nos hayamos bautizado, no rompe automáticamente una maldición. Una persona en el mundo bajo maldición es una vida horrible, es una vida sin esperanza. No tienen un Dios
en quien tener esperanza, y es un camino hacia abajo, hacia la perdición. Pero un cristiano bajo maldición sí es salvo, pero no puede gozar de la plenitud de lo que Dios tiene para su vida hasta que la maldición sea rota. Me llamó la atención eso. Yo le dije a mi hijo, mira a ver qué otras, por favor, ilustraciones podés generar ahí con el asunto ese de la inteligencia artificial. Y yo me desatendí y ayer en la mañana él me pasó algunas y esta me llamó la atención. Si ustedes pueden ver, ahí está un cristiano, hermanos, queriendo subir, queriendo caminar, pero lleno de ataduras. Y me llamaron la atención estos pesados lazos con grandes nudos. Y yo me acordé. En el caso mío ha sido una larga faena. Solo el Señor me ha podido dar la gracia. Ha sido algo sobrenatural. En todo este tiempo mi esposa y los pastores me han estado acompañando por años en oración a través de situaciones. Y cuando vi esto yo me acordé de una palabra que la hermana Meli varias veces me la dijo a través de los años. Y ella me decía, mira, esto es como un nudo espiritual. Si jalamos en la carne, lo único que vamos a hacer es apretar el nudo. Solo Dios nos puede ir diciendo cuál es la siguiente vuelta que hay que dar para ir desamarrando el nudo. Y a ella se le olvidaba y después, digo yo que a ella se le olvidaba, me volví a dar la misma palabra cuando yo llegaba desesperado. Mira, esto es como un nudo. Oremos al Señor para que Dios te muestre cuál es el siguiente paso. ¿Es así o no, hermana? Amén. Así es. En resumen, ¿qué causa la bendición? Obediencia. ¿Qué causa la maldición? Desobediencia. Pero concluimos la reunión pasada con la siguiente frase. Toda desobediencia trae una consecuencia. Pero no toda desobediencia trae como consecuencia una maldición. ¿Entienden, hermanos? Una maldición es otro rollo. Implica muchas cosas. Entonces, ahí nos quedamos el domingo pasado. Ahora queremos continuar donde nos quedamos. Queremos ver escrituralmente cuáles son las causas de las maldiciones. ¿Quiénes? ¿Qué cosas o qué tipos de desobediencia causan una maldición? Proverbios 26:2 dice:
como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Por un lado, si no hay una causa, no habrá una maldición. Por otro lado, si hay una maldición operando, es porque ha existido una causa. Por eso es importante, el domingo pasado vimos las características para que pudiéramos, con la ayuda del Señor, porque solo el Señor, hermanos, aquí todo esto es la operación del Espíritu Santo. Solo el Señor nos puede ayudar a discernir si estamos viviendo bajo la bendición o bajo la maldición, o nuestra familia ha estado bajo una maldición. Uno es determinar si estamos o no estamos. Ahora queremos empezar a ver si estamos, el por qué podríamos estar, o cómo evitar entrar en una maldición. Las maldiciones son una forma en que Dios trae juicio sobre los rebeldes e impíos, con los de afuera y con los de adentro en su pueblo, sobre los que no escuchan su voz y no obedecen. El vehículo principal de las bendiciones y maldiciones son las palabras habladas o escritas o palabras dichas en el corazón. Es el vehículo principal, pero no es el único vehículo, y esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a comenzar por esto. Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Y nosotros, el Señor también está poniendo en estas reuniones delante de nosotros la vida y la bendición y la muerte y la maldición. Y usted y yo también vamos a escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ahí mismo, en Deuteronomios 30:12, nos da la clave, una de las claves en el contexto de las palabras. No está en el cielo. Sí, la vida y la muerte no está en el cielo, hermanos. Para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está en el otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, hablando de nuestras palabras. De nuestras palabras. Creo que fue el jueves que la pastora trajo una profecía. Y tengo escrito esto desde hace meses, la palabra que ella dio. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Una vara. Una vara. Como la tienen todos los pastores. Una vara. Y Dios le dice, échala en el piso. Y cuando la echó en el piso, hermano, se convirtió en serpiente. Y Moisés se asustó, ¿no?
Y Dios le dijo, ve con esta tu vara. Eso es todo lo que vas a ocupar para libertar a toda una nación. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Poder para dar vida, pero si usamos mal las palabras, se convertirán en serpiente que pueden dar muerte. Y Moisés fue con esa vara, hermanos, la vara de Dios. Pero nosotros tenemos esa vara y nunca la usamos. Proverbios 18:21. La muerte y la vida, la bendición y la maldición están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestra lengua puede ser una fuente de veneno para nosotros y otros, y para que otros mueran, o un manantial de medicina para que sea todo lo contrario. Claramente Dios ha depositado en nuestros labios un poder creador y nos ha dado un libre albedrío, y Dios respeta ese libre albedrío para que nosotros decidamos cómo usamos ese libre albedrío. Y aún de nuestras palabras casuales, ociosas, sin importancia según nosotros, daremos cuenta. Aún las palabras que decimos en broma pueden tener poder para el bien o para el mal. Es importante que le pidamos a Dios que nos ayude a tener control de nuestras palabras, hermanos. Porque Santiago dice que nuestra lengua dirige el rumbo de nuestra vida. Dice en Santiago 9:10, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella, ¿qué dice, hermanos? Maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma fuente, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, teniendo esto como introducción, veamos. Vamos entrando ya un poco al tema. ¿Quiénes pueden traer maldición? Una, la fuente, primero, la fuente suprema y única de bendición, hermanos, es Dios. De manera directa o a través de medios que Él ha instituido o de personas que Él ha instituido. Pero Dios mismo puede traer una maldición de su propia boca o a través de personas que son figuras de autoridad. En Dios reposa la autoridad completa, suprema, absoluta. Y Dios tiene la potestad de ejercer esa autoridad Él mismo o delegada. Y de hecho Dios ha delegado autoridad. Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero Él delegó autoridad a sus discípulos. Amén. Les doy autoridad para. Toda autoridad delegada está limitada dentro de los límites que Dios ha establecido para el ejercicio de esa autoridad.
Y lo opuesto de vivir bajo autoridad es la anarquía. Parte de esa autoridad delegada que Dios ha transmitido a los hombres es la de bendecir o la de maldecir. En ese sentido, veremos diferentes categorías. La primera es siervos de Dios, en general pastores sobre sus ovejas. Figuras de autoridad, veamos en Josué 6:26, dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, quiero que veamos un ejemplo de una maldición, hermanos, ¿entienden? A través de un siervo de Dios. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad, la ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y quiero decirles una cosa, hermanos, ni las bendiciones ni las maldiciones están limitadas al tiempo. No pierden fuerza porque el tiempo pasa. Y vemos 500 años después de que Josué pronunciara esta maldición, 500 años después, un hombre llamado Giel, ya sea que ignorara esta maldición, lo cual no lo creo, más bien considero que se levantó en desafío de ella, comenzó a edificar esta ciudad y la maldición entró en operación en su vida. Primera de Reyes 16:34. En su tiempo Hiel de Betel reedificó Jericó. Miren a qué precio. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó su cimiento. Y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y dicen los rabinos, y en medio de la muerte del hijo mayor, y entre el hijo mayor y el hijo menor se fueron todos los de en medio. Es terrible, hermanos. No es juego este tema. ¿Qué otra figura de autoridad puede traer una maldición? Hermanos, puede traer una maldición o una bendición, pero recuerden que lo que estamos estudiando son las maldiciones. Amén. Por eso no estoy tanto viendo, estamos inclinados al otro lado, porque es lo que tenemos que ver. Ese es el tema. Los esposos sobre sus esposas. Les guste o no les guste, lo acepten o no lo acepten, su esposo es figura de autoridad delante de Dios, hermana. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Miren este pequeño ejemplo. Cuando Labán perseguía a Jacob, ¿se acuerdan que Jacob se había ido con el familión? Huyendo de Labán, y Labán lo encuentra, y bueno, el Señor en la noche anterior le dijo a Labán, cuidadito con lo que le hablas a Jacob. Y parte del reclamo de Labán es, ¿por qué tomaste mis ídolos? Y Jacob, sin saberlo, indignado, dijo estas palabras: aquel en cuyo poder hallares tus dioses. ¿Qué le dijo? No viva. Y Jacob no sabía que Raquel los había robado. En otras palabras, lo que Jacob dijo, que muera el que los ha tomado. Hermanos, esas palabras estaban cargadas por la autoridad de un esposo.
Y aquí Raquelita se metió en doble problema, porque cayó bajo la maldición de su esposo. Y lo otro, se metió en idolatría, que es algo que vamos a ver en la próxima reunión. Por los dos lados se puso bajo maldición. Y esta mujer, más o menos 10 años después de esto, murió en la plenitud de su juventud. Otra figura de autoridad, los padres sobre los hijos. Hermanos, lo que más debiéramos desear en la vida es la bendición de Dios. Y después, lo segundo que más debiéramos desear en la vida es la bendición de un padre o una madre. Pero también lo que más debiéramos de temer en la vida es la maldición de Dios. Y después de eso, debiéramos de temer la maldición de un padre. Vamos a ver solo un ejemplo. Hermanos, yo he tenido que quitar para poder cubrir esto hoy y la próxima reunión. Estamos tratando de ser muy puntuales. Quiero que veamos la maldición de un padre sobre un hijo. Y es cuando los filisteos, Israel estaba en guerra contra los filisteos, ¿se acuerdan? Y estaba Saúl peleando. Y en medio de la guerra, Saúl dijo estas palabras: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Oh, hermanos, qué hombre tan terrible, qué palabras. Y dice en Primera de Samuel 14:27, pero Jonatán, no, escuchen bien, así como Jacob no sabía que Raquel había tomado los ídolos, pero eso no dejó sin efecto la maldición. Jonatán no sabía que su padre había dicho esa imprecación, esa maldición. Porque si él hubiera escuchado, este era un hijo precioso, él no hubiera desobedecido. Y dice Primera de Samuel 14:27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y lo llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Y ese día, hermanos, imagínense, Jonatán no sabía, pero miren lo que pasó. Ese día Saúl consultó a Dios: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios no le contestó. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Saúl? Aquí hay un pecado. Por eso Dios está callado. Aunque Jonatán no sabía, Dios había oído las palabras de ese padre imprudente y las había tomado muy en serio. Y Dios lo consideró un pecado. Y dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonatán. Y este padre endurecido, insensato, quería justiciar a su pobre hijo. Era lo mejor que él tenía en toda su familia. No había nada más de valor ahí, incluyendo a Saúl mismo. Y el pueblo libró a Jonatán de las manos de Saúl, pero no de las manos de Dios. Y tiempo después, Jonatán, que no se lo merecía, fue muerto junto con Saúl y los demás hijos que sí se lo merecían. Pero hermanos, yo quiero que vayamos aterrizando en la vida práctica
Las maldiciones no siempre son cosas tan serias como estas. Pueden ser algo tan sencillo como decirle a un hijo: es que tú eres tan tonto, es que sos un burro, siempre haces las cosas equivocadas. Y ese hijo crece, su padre ya ni vive, y por alguna fuerza que él desconoce, las cosas siempre le siguen saliendo de manera equivocada. Hija, es que simplemente tú no puedes cocinar, nunca vas a aprender. La madre ya ni está, la hija se casa y por alguna fuerza, por alguna razón, la comida siempre le sale mal. Se le quema el agua. Ay, es que tú eres un haragán, nunca vas a salir adelante. Hermanos, hay palabras que están cargadas de veneno. A veces el veneno es lento, pero finalmente va a ser un efecto. Y hay palabras que son como medicina. Otra figura de autoridad, los maestros sobre los alumnos. Ahora veamos otra forma en que se generan las maldiciones. Son las maldiciones autoimpuestas. Volvemos con Raquel. Dame hijos, o si no, me muero. Sí. Mas la sentencia de Jacob, y dando hijos, murió. No, hermano, pero yo todavía no le creo que los que estamos en la iglesia puede haber una maldición. Si esa era la única iglesia que había sobre la tierra, la familia de los patriarcas. El hijo, dice Ezequiel, no morirá por los pecados de su padre. Y Dios es bueno. Y nadie va a morir por los pecados de su padre. Nadie se va a ir al infierno. Pero eso no quiere decir que no seamos sujetos a las consecuencias de los pecados de nuestros ancestros. ¿Entienden? Sí podemos llevar consecuencias. Las consecuencias no serán para muerte eterna. Y Dios puede hacer, como vimos la vez pasada, que aún las consecuencias de una maldición se vuelvan en bendición, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otro ejemplo de una maldición autoimpuesta. Cuando Israel estaban crucificando al Señor, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Este hombre es inocente, les dijo Pilatos. No, crucifícale. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero escuchen, hermanos, no es una aplicación de la sangre como el Señor nos ha venido mostrando en estos domingos, una aplicación redentora, una aplicación para perdón. El sentido era, nosotros llevamos las consecuencias de entregar a ese justo. Hermanos, y 40 años después vinieron los romanos y mataron a millones de judíos. Y Jerusalén fue destruida. Y desde allí en adelante, hermanos, vino sobre ellos la misma maldición que vino sobre Caín por haber matado al justo Abel. Dios le dijo: errante serás por toda la tierra, un vagabundo, y la tierra no te va a producir más de lo que la tierra ya estaba maldecida. Uy, grande es mi castigo para soportarlo.
Lo mismo vino sobre los judíos. Ellos vivieron, hermanos, 2000 años, casi 2000 años errantes, sin nación, de nación en nación, siendo perseguidos, siendo afligidos, siendo menospreciados. No hace mucho, si yo cuando era niño, todavía en la Semana Santa quemaban al judío por haber traicionado al Señor, al muñeco, símbolo de oprobio en todas las naciones, hasta que en 1947 Dios restauró la nación de Israel. Y como ya estamos al final de los tiempos y Dios va a hacer una obra maravillosa en ellos, Dios los ha juntado nuevamente, pero todavía les falta la última prueba de fuego. Y de ese remanente Dios va a sacar una joya. A veces hablamos sin realmente significar lo que hablamos. Pero el hecho que digamos las cosas, aunque no queramos significar lo que estamos diciendo, no quiere decir que no hay poder en las palabras. Podemos enlazarnos con las palabras de nuestra boca, dice Proverbios, y quedamos presos en los dichos de nuestros labios. Volvamos a algo más sencillo. Es que yo nunca puedo hacer bien las cosas. Es que yo soy muy torpe. Es que el pecado siempre me alcanza. Esto es de familia, mi papá era así y de tal palo, tal astilla. Ay, ¿para qué seguir viviendo? ¿De qué me sirve seguir luchando? Hermanos, podemos estarnos condenando con los dichos de nuestra boca, enlazando, poniendo lazos así pesados como los que vimos sobre ese cristiano. Algunos creen que hablar así es de humildes. Hermanos, realmente no es un lenguaje espiritual, es un lenguaje carnal y puede llegar a ser hasta diabólico, porque nos convertimos en canales de lo que el enemigo quiere para nosotros. Nosotros mismos podemos estarnos descalificando y poniendo una maldición sobre nosotros. Ay, qué rico está, es que esto es de muerte lenta. ¿Verdad que es algo casual? Es algo que no parece que tiene importancia, hermanos. Miren, yo estoy tratando de tener cuidado y yo me doy cuenta que a veces tropiezo más con mi lengua que con mis pies. No, cuando empiezas a ver esto, hermano, empiezas a tratar de tener cuidado, ¿entienden? Estaba para cortarse las venas. Hermano, yo no estoy criticando a nadie, yo estoy hablando lo que yo he vivido, ¿entienden? Yo no estoy señalando a nadie, no. Proverbios 18:7, la boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. ¿Qué es una trampa, hermanos? Es algo en que usted no ve que hay peligro y da el paso y ¡juas! Quedó trabado. Ya no se pudo salir de ahí. Quedó atrapado en los dichos de su boca. Cuando Dios envió a los 12 espías, estamos hablando de la
maldiciones autoimpuestas. ¿Cuál fue el reporte que dieron los 10 espías? Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Qué hizo Dios por esto que hablaron, hermanos? Números 14:28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Estas historias están puestas como ejemplo o no para nosotros. ¿Qué dijo Josué y Caleb? Subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Y qué hizo Dios con Josué y Caleb? Así les diréis: según habéis hablado a mis oídos, así haré con ellos. Y los 10 espías ahí mismo cayeron. Y Josué y Caleb recibieron la fuerza, la gracia, el poder para mantenerse los años del desierto, los 38 años más, y tomaron posesión de la tierra. Y no solo tomaron, fueron los líderes. Vencieron a sus enemigos. ¿Cuál es nuestra actitud con la tierra que se nos ha prometido, hermanos? Lo que Dios nos ha dado a nosotros es una tierra llena de promesas, de promesas. Quítele las promesas a un cristiano y se queda sin nada. Pero ¿cuál es nuestra actitud con las promesas que Dios nos ha dado? Ya sean promesas específicas que Dios te ha dado a tu vida, porque Dios puede tener promesas específicas para una vida, pero hay muchas promesas que son generales para todos los redimidos de Jehová. Y el último ejemplo que quiero ver sobre una maldición autoimpuesta es el caso de Rebeca, cuando movió a su hijo a engañar a su padre para recibir la bendición, para que su hijo recibiera la bendición. Génesis 27:12 le dice Jacob: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. ¿Qué respondió la madre, hermanos? Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí que tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelos. Acuérdense de las características que vimos el domingo pasado sobre las maldiciones. Desintegración familiar. No se puede disfrutar de lo que uno tiene. Y lo siguiente que vemos en Rebeca está en Génesis 27:46. Y dijo lo siguiente que vemos viviendo a Rebeca. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Hermanos, Rebeca tuvo que vivir el resto de la vida con el fastidio, con el tedio, con el cansancio, con el disgusto, con el desazón, con el desánimo, deseando morirse en un ambiente familiar desintegrado, desagradable. Nunca más pudo disfrutar a su hijo Jacob. Yo pienso que la relación entre las hijas de Het y ellos ya era mala desde antes.
Pero imagínense qué pasó cuando todo el mundo se dio cuenta que el autor intelectual del engaño había sido ella y no Jacob. ¿Cómo creen que vio Esaú a su madre? Ella no quería ser privada de sus dos hijos y fue privada de sus dos hijos. Jacob se fue y Esaú se alejó en su corazón. Aborreció a su madre. Desesperanza, vacío, depresión. Si nos hemos dado cuenta que hemos hecho la confesión equivocada, el siguiente paso es reconocerlo, arrepentirnos y reemplazar esa confesión equivocada por la confesión correcta. Solo con nuestra boca podemos contradecir, solo con tu propia boquita, hermano, y la mía, podemos desdecir lo que hemos dicho. Tenemos que reemplazar las cosas negativas que hemos dicho con palabras de fe, de esperanza, con las promesas de Dios sobre nuestra vida. Amén. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué otras cosas, hablando de las palabras, pueden generar maldición? ¿Cuándo? Hermanos, muchos cristianos se sorprenderían al entender que tú puedes estar trayendo juicio sobre la vida de alguien más. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis, no habléis mal los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Tengamos cuidado, hermanos. No asumamos el rol que solo a Dios le corresponde, que es ser juez. Cuando nosotros juzgamos es que emitimos un juicio sobre alguien, ¿sí? Es que tal hermano, mira, ese es arruinado. No, es que ese hermano es carnal, boom. La viva carne. Estoy tratando de que hablemos el mismo lenguaje, hermanos. Porque si esto no tiene un efecto práctico y real en nuestra vida, recordemos, hermanos, la autoridad que Dios delegó a su iglesia. Lo que aten en la tierra, en ese momento va a ser atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra va a ser desatado en el cielo. A veces atamos a nuestro prójimo con nuestras palabras. Dice que la maldición es como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Sí, el gorrión y la golondrina, ahí se empollan los huevitos, ahí están acurrucadita la mamita, ahí después de no sé cuántos días empieza a romper el huevito la golondrina o el gorrión y después empieza a volar, ¿verdad? Así es la maldición. La maldición se va a ir sobre otros, pero al final va a volver al nido de donde vino. Van a volver a nosotros. Por eso es que se nos dice, no juzguen para que no sean juzgados. Otra cosa que puede traer maldición, y esto les va a extrañar,
hermano espiritual, las oraciones en la carne pueden ser de maldición. Hay dos cosas que debemos de tener cuidado cuando oramos. Oraciones con la intención de manipular la vida de otros, de controlar la vida de otros. Debemos desear el bien de otros. Pero manipular y controlar la vida de otros no viene de Dios. Y aunque no lo crean, la manipulación y querer controlar la vida de otros es la raíz de la brujería. Es la raíz de la brujería. Entonces, tengamos cuidado con oraciones que tratan de manipular, controlar la vida de otros, o oraciones en las cuales acusemos a las demás personas. Porque entonces, hermano, le estarás quitando la chamba al que la Biblia dice que es el acusador de los hermanos. Vas a tomar ese ministerio sobre tu vida y no es algo por lo que vas a llevar bendición ni gloria. ¿Entiendes, hermanos? Las oraciones no son para acusar a nadie. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Pero su intercesión en favor nuestro es para que seamos justificados, no condenados. Porque Él murió para que fuéramos declarados inocentes, no culpables. Si hay una oración que se origina de estas dos fuentes, para manipular o controlar, o para acusar, hermano, casi toda oración va a ser respondida. Pero yo te aseguro que no va a ser respondida por Dios. Hay demonios. Dios no te va a escuchar, pero hay demonios que están dispuestos a escuchar esas oraciones. Y una sugerencia, cuando empecemos a orar por alguien, empecemos dándole gracias a Dios por la vida de esa persona. Creo que es una buena introducción. ¿Sí? Y si nos cuesta darle gracias a Dios por la vida de esa persona, continuemos dándole gracias hasta que ya no nos cueste, hermanos. Este es un termómetro. ¿Cómo está nuestro corazón en relación a otras personas? Y solo un entre paréntesis en esto, hermanos, no le pongamos apodos a las personas. Ni en broma. Bueno, la mayoría de apodos son en broma, ¿no? No lo hagamos. Tampoco dejemos que nos pongan apodos. Yo conozco a personas que hoy hacen honor al apodo que les pusieron en la escuela. Hacen honor. Viven de acuerdo a eso. Así los llamaron y así viven. Ahora, otra cosa más que trae maldición, que es muy parecido a lo que acabo de compartir, pero esto ya es algo más intenso. Aquí ya es cuando literalmente maldecimos a otros. Esto ya es cuando hay un corazón resentido, cuando hay una falta de perdón. Esto ya no es algo casual como lo podemos hacer de la manera anterior o tal vez sin darnos cuenta. No, esto es algo ya premeditado. Y esto abre una puerta, hermano, a que seamos canales de maldición y no de bendición.
Y esa maldición va a regresar a nosotros, porque como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, van a regresar al nido, a ese corazón de donde salieron. Yo quiero compartirles algo muy personal. Y una de las cosas que el Señor, lo primero que el Señor me abrió mis ojos porque estaba cegado, completamente cegado, es que tenía que amar a mi padre. Y el Señor, a mi padre y a mi madre. Yo me había resentido, yo me había ido de la casa. Pero lo primero que el Señor hizo cuando me dio una respuesta, me mostró que parte de mis problemas espirituales era mi actitud con mis padres. Hermanos, y el Señor derramó sobre mi vida tal amor para ellos que fue algo sobrenatural. Y yo volví a la casa de mis padres. Y es increíble la gracia de Dios, aquellas cosas que yo no podía soportar, los pleitos que eran a diario, que yo no podía soportar, hermanos, como un bálsamo, increíblemente ya no me afectaban. Estaba con gozo en medio de las situaciones. Ellos no cambiaron, pero yo sí, pero el Señor hizo la obra en mí, ¿entienden? En ese contexto quiero contarles esto. Mi amado padre era un hombre fuera de serie, fuera de lo normal para su trabajo. Era incansable. Fue y es un ejemplo para mi vida de un hombre dentro de lo que él, dentro de su entendimiento, un hombre recto, un hombre honesto, un hombre trabajador. Pero si comparto algo con ustedes es para que sea de bendición, hermano. Sí. Y mi padre no toleraba a los perezosos. No los soportaba. Mi padre en los tiempos de su juventud solo dormía 2 o 3 horas. Pero su actitud con los perezosos era implacable. Y yo recuerdo que cuando él miraba que alguien estaba un poco medio flojo, hermanos, era implacable. Es que vos naciste cansado. Desde que te levantás hasta que te acostás, estás cansado. Y otra serie de palabras duras. Duras. Pero miren como el gorrión y la golondrina, las cosas vuelven. Y en todo esto, el que llevó la peor parte fui yo. Pienso porque era el único en la familia que había buscado al Señor. Hermanos, y después de años de clamar al Señor y después que el Señor me empezó a mostrar misericordia, a que no saben de qué enfermedad empecé a padecer. De una enfermedad que se llama síndrome de fatiga crónica. Y yo pasaba cansado desde que me levantaba hasta que me acostaba.
con dolores de cuerpo. Me tomaba 6, 8 panadoles al día. No me quitaban los dolores de cuerpo. Mi sistema inmunológico se desbarató, se desquebrajó por las luchas espirituales que yo tenía, pero me vino a resultar en una enfermedad que se llamaba síndrome de fatiga crónica. Yo me acordaba de las palabras de mi padre. Escuchen, pasé años con ese problema de salud. Después de 5 años de estar padeciendo esa enfermedad, no solo era el cansancio, era otra serie de cosas. Cuando yo les comenté el domingo pasado que los cielos se me empezaron a poner nuevamente de bronce, que sentía huestes espirituales que venían sobre mi vida. Escuchen, hermanos, cuando yo estaba en Hebrón, la presión sobre mi vida era horrible. Escuchen, y aparte de físicamente estar padeciendo esa enfermedad, el Señor empezó a abrir mis ojos y yo no los veía, pero yo sabía que empezaron a descender demonios sobre mi vida, demonios que me causaban un cansancio mayor, me causaban un sueño sobrenatural. Y yo solo me acordaba de las palabras implacables de mi padre. Hermanos, y era tanto la presión, yo no podía soportar. En las tardes yo salía de clase y yo me tenía que ir a acostar y me dormía. Y yo sabía la fuente del problema. Que Dios nos ayude a valorar un poco lo que estamos recibiendo, hermano. Y a pesar de mis clamores, el silencio del Señor es lo único que yo recibía por años. Yo no soy mejor que mi padre. Él no tuvo la oportunidad que yo he tenido de recibir cosas que él jamás escuchó. Amén, hermanos. Él no tuvo la oportunidad de estar bajo la influencia que nosotros hemos estado sometidos, expuestos a la influencia del Señor. Yo no soy mejor que mi padre. Yo solo les comparto esto para que vean cómo operan estas cosas. Esto es muy real, hermano. Esto no es teórico, esto es real. Por eso es que la Escritura nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y los persiguen. Al orar por las personas que nos han hecho daño, hermanos, tenemos un doble escudo. Estamos guardando nuestro corazón de la infección del resentimiento, y al bendecir, así como las maldiciones vuelven, las bendiciones también regresan, hermanos. Y Dios quiere que seamos bendecidos. Por eso es que estamos viendo todo esto. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Entienden? Al bendecir, vamos a heredar bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño.
Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Queremos heredar bendición, perdonemos y bendigamos. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Veamos otra fuente de maldición. Son los siervos de Satanás. El enemigo es un ángel caído, rebelde. Tiene bajo su gobierno otros ángeles caídos, rebeldes. Bajo estos ángeles caídos y rebeldes hay un sinnúmero de demonios. Y bajo esos demonios hay un sinnúmero de personas que están gobernadas por esas influencias. Algunos deliberadamente se han puesto, conscientemente se han puesto bajo ese gobierno, se han entregado, se han vendido al mal. Hechiceros, brujos, medium, chamanes, tienen muchas formas. Y las maldiciones son una de las principales armas que los siervos de Satanás tienen contra el pueblo de Dios. Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la actitud de Dios? No, eso no tiene importancia, no, de ninguna manera. Dios le salió al encuentro, cerró la boca del profeta y cambió la maldición para que confirmara las bendiciones que habían sido puestas sobre Abraham y su descendencia 430 años antes. ¿Se acuerdan cuando David se enfrentó a Goliat? ¿Saben que ese día hubieron 2 batallas y no una? La primera batalla no fue cuando David le tiró la onda, hermanos, la piedra. La primera batalla fue cuando David y Goliat estaban uno enfrente del otro. Y dice que Goliat maldijo a David por sus dioses. Pero así como la vara de Aarón se comió las culebras de los magos de Faraón, así, porque el poder de Dios es más grande que el poder del enemigo, de la misma manera Goliat maldijo a David, pero David usó la palabra de Dios para dejar sin efecto esa maldición. Y David le dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, está profetizando, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Ahí el grandulón fue vencido por el poder de la palabra de Dios, y nosotros necesitamos que esa corona de David retoñe en nosotros, hermanos, en nuestros labios, que Dios unja nuestra boca con ese aceite para vencer a nuestros enemigos. Escuchen, hermanos, como hijos de Dios somos llamados a bendecir, pero habrá situaciones muy
excepcionales en que por el Espíritu Santo podamos maldecir a otros. No es la norma, ¿ok? No es la norma, pero habrá situaciones en que Dios te va a usar para traer juicio sobre alguien. No es la norma. La norma es que bendigamos para que heredemos bendición. Y en caso de que Dios te mande a maldecir a alguien, esa maldición no va a venir sobre tu vida porque fue generada por Dios, no por tu corazón resentido y no perdonador. Amén. Otra cosa que trae maldición, y ya vamos entrando, vamos entrando ya en otro tema, dentro de lo mismo. Hay algo que puede traer maldición a las familias, son los pactos no bíblicos. Según la Biblia, según la Escritura, un pacto es un acuerdo o relación solemne en el que una persona puede entrar, ya sea un pacto con Dios o un pacto con los hombres. Un pacto nos ata no solo a las personas, sino a los dioses bajo los que esas personas están, o nos ata a los espíritus bajo los cuales esas personas operan. Como cristianos, solo hay dos pactos que deben de haber en nuestra vida. El pacto bajo la sangre de Jesús. Amén. Estamos bajo ese pacto los que hemos recibido al Señor. Y el único otro pacto que debiera haber es el pacto matrimonial. Dice Éxodo 23:32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Si hacemos un pacto, un acuerdo solemne con personas que están bajo el poder de fuerzas de las tinieblas, entonces nosotros nos ponemos bajo ese mismo poder y pueden traer como consecuencia una maldición sobre la persona que los hace y sobre sus descendientes. Por ejemplo, pactos de sociedades secretas. Hay religiones como la masonería, en los que se hacen pactos secretos. Hay pactos, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo gracias a Dios nunca me acerqué a eso. Habían fraternidades, yo no sé los que han oído de las fraternidades. A veces las fraternidades hacían sus pactos entre los que estaban bajo esa fraternidad. Hay otras religiones que hacen pactos secretos y pactos no secretos. Esos pactos deben de ser cancelados. Ya seas tú o tu abuelo o tu tatarabuelo o tu bisabuelo, hasta donde sepas. Hay cosas que nunca vamos a saber qué pasaron, pero no se preocupen, hermanos. Dios tiene la solución. Amén. Esto no es para cargarlos, pero sí para que veamos en blanco y negro el terreno en que podemos estar parados. Pero Dios tiene la llave, hermanos. ¿Cuál es la solución si alguien entró bajo un pacto de este tipo, pacto no bíblico? Proverbios 6:2. Si te has enlazado, enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, has quedado preso.
Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. ¿Cómo te vas a librar? Así como usaste tus palabras para atarte, vas a usar tus palabras para desatarte. Solo tú puedes hacer eso. O si fue un antepasado el que te ató, tú tienes la potestad de Dios para desatar eso. Porque todo lo que atemos en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que desatemos va a ser desatado. Oh, hermanos, tenemos un poderoso Salvador, hermanos. Tenemos un poderoso Salvador. Avancemos pues. ¿Qué otra cosa trae maldición? Ay, hermano, yo quisiera volver a predicarle solo de la bendición. Pero no hay de otra, hermanos. Hay que ver la herida, hay que ver la pus, hay que abrir eso y sale mal olor. Pero si no vemos esto de frente, ¿cómo vamos a echar mano de la medicina que Dios tiene? Si creemos que estamos bien, y tal vez estemos bien o tal vez estemos mal. Otra cosa que trae una maldición es la falta de perdón, hermanos. Yo sé que ya lo hemos visto, pero estamos tratando de copilar, de reunir todas las cosas que pueden traer maldición bajo un solo, ¿entienden? Para que tengamos la figura, el panorama completo. Escuchen Mateo 18:32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, que así como yo tuve misericordia de ti? Miren lo que pasa, hermanos. Entonces, su señor, Dios, enojado, le entregó ¿a quiénes? A los verdugos. ¿Saben quiénes son los verdugos? Los demonios, hermanos. No le busquemos los demonios. Hasta que pagase todo lo que debía. Y mientras no perdone, ahí va a estar en esa cárcel. Ahí va a estar siendo ajusticiado, atormentado. Es parte del trabajo del enemigo. Atormentar, afligir, quitar la vida, robar las bendiciones de Dios, matar la vida de Dios. Eso es lo que van a hacer los verdugos si no perdonamos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero miren qué terrible esto. Porque unos versículos arriba de este nos dice lo que pasó. 18:25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Hermanos, somos entregados a los demonios y hacemos pasar a nuestros hijos por fuego. Así como los israelitas hacían literalmente pasar a sus hijos por fuego en el Antiguo Testamento, y eso era abominable al Señor. Espiritualmente podemos estar haciendo que nuestros hijos entren a un juicio que ellos no se merecían. Pero como Dios nos ve como una unidad, ellos van a llevar las consecuencias de nuestras decisiones. Y nosotros podemos estar pagando las consecuencias de los que ya no ni siquiera están con nosotros. Yo les compartí el primero de los
mensajes que compartí en el 22 sobre el camino de la bendición. Yo traía algo preparado sobre la bendición, pero estando ahí sentado, la hermana Meli hace meses me había dicho, allá en el cuartito, allá en el búnker, me había dicho, mira, me dice, hijo, tú debes de compartir con tus hermanos. Yo no sé si ella se acuerda, no, pero yo apunto las cosas que han influenciado en mi vida, hermanos, ¿entienden? Porque mi memoria no es buena, yo apunto. Y ahí tengo todo eso en mi diario. Y ella me había dicho, hijo, tú debes de compartir con tus hermanos por todo lo que has pasado. No me gustó la idea, porque, hermanos, no sé, en algunas cosas soy muy reservado y no. Pero después de unos meses yo empecé a pensar, bueno, y dije, es cierto, tal vez el Señor me da la oportunidad de compartir esto con mi familia, con mis hermanos algún día. Y empecé a escribir todo lo que había pasado por años. Y lo imprimí y lo metí aquí en mi Biblia, lo andaba. Ese domingo que yo iba a empezar a compartir de la bendición, hermanos, yo ya traía el mensaje y ahí el Señor me dijo, sentí, comparte tu testimonio en la iglesia. Hermano, yo me quedé así, nunca me había pasado eso, que tengo un mensaje y minutos antes el Señor me dice, comparte esto otro. Y me puse hasta un poco nervioso, hermanos. No, mentalmente. Y los que comparten aquí pueden saber que es cosa seria venirse a parar aquí. Yo dije, bueno, aquí tengo en mi Biblia, bueno, a ver qué pasa. Y me paré y empecé a compartir mi testimonio. Y al siguiente domingo lo que iba a compartir, el anterior fue el primero y yo pensaba que solo era otro más. Y ahí el Señor, hasta que fueron 7 mensajes. Pero ahí yo les compartí, hermanos, cómo el Señor, y duró un proceso de un montón de años y muchos ayunos y muchos cómo el Señor me hizo ir a hablar con personas con las cuales mi padre había tenido problemas y a los cuales mi padre por años había estado maldiciendo, hablando mal de ellos. Nuevamente, no lo digo señalando a mi padre, se lo digo con un corazón para que andemos en un mejor camino. Amén. El Señor me hizo ir a hablar con gente, problemas que yo ni había nacido cuando surgieron. Y ahí están los pastores que me acompañaron, mi esposa, me acompañaron en oración. Cada vez, cada persona, y el Señor se movió sobrenaturalmente para ir a hablar con esas personas y decirles, perdonen, yo sé que usted tuvo problemas con mi padre. No importa cómo hayan sucedido las cosas, quién tuvo la culpa, no importa. Pero perdone. Solo Dios te puede dar la gracia, hermano. Si nos cuesta pedir perdón por nuestros errores, ir a hablar con alguien por errores que tú no has cometido. Me tocó ir a hablar con gente de 80 años. Otra cosa que trae maldición, no honrar a tus padres. Honrar a nuestros padres, hermanos, incluye reverencia, amor, obediencia en el Señor y sostenerlos cuando ellos ya no puedan sostenerse por sí mismos.
Al principio de la vida ellos nos sostuvieron mientras crecíamos y nos preparamos. Pero llega un momento que sus fuerzas y capacidades irán disminuyendo hasta el punto de que ellos ya no puedan valerse por sí mismos. Y es justo y agradable delante de Dios que entonces nosotros, según nuestras fuerzas, los sostengamos a ellos. Y dice todo esto para que te vaya bien y tus días sean alargados en la tierra. ¿No dice así la Escritura? No quiere decir que vas a estar de acuerdo en todo con tus padres, especialmente si ellos no conocen al Señor. Si ellos no están viviendo una vida piadosa. Pero el mandamiento no dice: honra a tu padre y a tu madre si son cristianos. Honra a tu padre y a tu madre si se lo merecen. El mandamiento solo dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados y te vaya bien. Debemos de tener un sentido de honra y respeto para ellos. Y como les compartí, fue lo primero que el Señor me mostró. El primero de mis problemas era mi actitud contra mis padres. Pero hermanos, lo que es imposible para nosotros, Dios puede hacer que sea posible. Solo estamos tocando así puntos. Otra cosa que trae maldición, la vemos en Zacarías 5, es la mentira y el robo. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. ¿Qué es la maldición, hermanos? La maldición es ser destinado a la destrucción. Un anatema es algo destinado, apartado para destrucción. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Ahora, solo hay algo peor que robarle al hombre, hermanos. ¿Saben qué es? Robarle a Dios. Malaquías 3:8. Y esto es otra cosa que trae maldición. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cómo dice? Malditos sois con maldición. Malditos sois con grande maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Miren, pero cómo es Dios de lindo. Siempre la maldición está puesta en un lado, pero Dios pone la bendición del otro. Y a nosotros nos toca escoger. Y aquí Él pone la bendición del otro lado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid
en el campo seré estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Sí. Y aquí pongo delante de ustedes la bendición y la vida y la maldición y la muerte. Como les dijo Moisés, lo mismo está haciendo el Señor con nosotros, hermanos. Veamos otra cosa que puede traer maldición. Sexo ilícito o no natural. Hermanos, el sexo es algo creado por Dios y dentro de los límites permitidos, esto es, dentro del matrimonio, el sexo es una bendición, es algo sagrado y hermoso. Es un medio para que la raza humana continúe procreándose, pero también para nuestro gozo y deleite. Pero el abuso y la perversión del sexo pueden provocar la maldición del Señor. Escuchen ahora. Todo sexo fuera del matrimonio es pecado. Y los pecados sexuales, si no nos arrepentimos, finalmente nos van a llevar al infierno. ¿Verdad? Pero no todos los pecados sexuales traen maldición. ¿Qué pecados sexuales traen maldición? Levíticos 18:22. El homosexualismo es uno de los pecados sexuales que trae maldición. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Sí? Es detestable. Es la misma palabra que se usa en Levítico 18 para describir las prácticas del ocultismo. Hay otro pecado sexual que trae maldición. Es el bestialismo. Deuteronomio 27:21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí? El bestialismo es la relación sexual entre una persona y un animal. Ay, hermano, pero eso ya no pasa aquí. Hermano, esto es más frecuente de lo que tú te imaginas. Aquí en Honduras. Otro pecado que trae maldición, otro pecado sexual es relaciones sexuales entre parientes en grados no permitidos. Por ejemplo, el incesto. Padres con hijos o hijas, abuelos con nietos, entre hermanos, suegras con yernos, yernos con suegras, entre cuñados, relaciones de un hombre con la madre y con la hija, o de un hombre con dos hermanas, o con la madre y la nieta. ¿Ok? Sigamos pues. Algo más que trae maldición es la opresión y la injusticia. En general hacia el prójimo, quien sea. Pero esto es especialmente agravado cuando se hace contra el débil e indefenso. Primera de Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
Deuteronomio 27:17 dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Y creo que en la actualidad una de las peores formas de injusticia es el aborto. Matar a un niño no nacido. ¿Quién más indefenso que un bebé en el vientre de aquella persona que lo debería de sustentar y cuidar? Eso es asesinato y hay que confesarlo como tal. Y hay un pecado muy relacionado con esto, pero es un poco peor, y es la traición al prójimo. Proverbios 17:13 dice: el que da mal por bien, ¿cómo dice? No se apartará el mal de su casa. ¿Cómo es el mundo, hermano? El mundo, si le hacemos bien, nos devuelven bien, ¿verdad? Y el mundo, la gente del mundo, si le hacemos mal, nos pagan mal. Diríamos que eso es lo estándar. Pero los hijos de Dios devuelven bien cuando les han hecho mal. Y los hijos del diablo devuelven mal cuando les han hecho bien. Eso trae maldición. Por ejemplo, lo que hizo Judas con el Señor. Y en el Salmo 109 nos describe lo que pasó con Judas, lo que pasó con Ahitofel. Dice 109:17: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Dice: se vistió de maldición como de su vestido, y entró como aguas en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Y no solo nos dice los salmos qué sucedió con ellos, nos dice qué sucedió con su hijo, con sus hijos, y qué sucedió con su esposa. Y es terrible lo que pasó con la familia de Judas. Dice: sea su esposa viuda y sus hijos mendiguen el pan lejos de sus desolados hogares. Hermanos, a veces vemos gente en la calle pidiendo limosna. No seamos tan duros en juzgar. Tal vez están sanos, pero tal vez están bajo una maldición. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pónganse de pie, hermanos. Hasta ahí vamos a llegar en esta reunión. Con la ayuda del Señor, en la próxima reunión
Queremos terminar de ver las causas, las cosas que pueden traer maldición, porque no hemos terminado. Y después de ver todo eso, que Dios nos dé la respuesta. Amén, hermano. Si hay alguien que cree que puede estar orando por el próximo domingo, se lo voy a agradecer. Oremos, porque necesitamos que Dios siga en medio de nosotros. Necesitamos que esto se comparta como se tiene que compartir. Y que Dios nos muestre cuál es su respuesta, cuál es su provisión, cuál es la sanidad y medicina que Él tiene para nosotros. Quiero terminar viendo la última filmina con el último pensamiento de la reunión pasada. En una gota de sangre de Jesús hay más poder que en todo el reino de Satanás. Punto. Y ese debe ser donde nos enfoquemos, hermano. Independientemente de lo que el Señor nos esté mostrando, independientemente si consideramos o no que podemos estar bajo una maldición, Dios tiene la respuesta. Amén. No es el hermano Alberto, es Dios. La obra de Cristo en la cruz. Y con la ayuda de Dios lo vamos a ver.